regresamos a Europa. Toca ahora hablar de los siglos XVI y XVII. Bien, un poco para contextualizar y regresar un poco a lo que estaba sucediendo en Alemania. El emperador Carlos V, pues por una serie de concesiones políticas, pues permite que los príncipes protestantes de alguna manera se vayan acomodando. Yo no sé si les sonará el nombre de la Dieta de Augsburgo. Es el nombre con el que se reconocen una serie de reuniones imperiales en las cuales pues, tienen lugar príncipes, laicos y algunos eclesiásticos de cada uno de los estados imperiales, y aquello tiene lugar en la ciudad alemana de Augsburgo. Bien, hubo distintas sesiones. Las más importantes fueron las que se celebraron en los años centrales del siglo XVI, que es cuando pues, está teniendo efervescencia la Reforma Protestante y una serie de guerras religiosas entre católicos y protestantes. Bueno, por ejemplo, la de 1521, la Dieta de Worms, el emperador Carlos V había pretendido acabar con Lutero mediante un edicto en Worms. Aquí se acabó. Lo que pasa es que, bueno, pues aquello no fue suficiente, porque aquello no se acaba por un edicto de un plumazo, digamos. Hubo otra dieta en Habsburgo en 1530. En esa sesión se intentaron calmar las crecientes tensiones entre católicos y protestantes y se presentó al emperador una confesión llamada la Confessio Augustana, un documento central para el luteranismo. Se cargaban las tintas hacia apoyar a los luteranos. Este documento fue refutado por los teólogos católicos mediante un documento llamado la Confutatio Pontificia del 3 de agosto de 1530. Bueno, aquello fue respondido por Melanchthon. Melanchthon era un muy amigo de Lutero, o sea, pues un protestante, ¿verdad? Con la apología de la Confesión de Augsburgo. En fin, que todo era un estire y afloje entre protestantes y católicos, fundamentalmente en Alemania. En 1547, más o menos, se proclamó el Interim de Augsburgo, un decreto imperial que pretendía solucionar el problema religioso con algunas concesiones a los protestantes, ¿verdad?, haciendo prevalecer una serie de criterios de Carlos V, incluso en contra de la opinión del Papa. Lo que el Papa dijera, pues prácticamente no influía mucho en Carlos V ni en los príncipes alemanes. Bueno, el caso es que el Interim, en su intento de dar prioridad al catolicismo, fue rechazado por muchos príncipes luteranos. De manera que se reactivó la guerra. Ahí todo era guerra constantemente, ¿no? Bueno, en esta ocasión la guerra les fue favorable y obtuvieron un reconocimiento de sus pretensiones en una nueva dieta, la de Habsburgo, la de 1555. Bueno, ahí se sustanció la denominada Paz de Augsburgo. El tratado reconoció que la vieja religión, o sea, el catolicismo, podía subsistir y que la Confessio Augustana, es decir, aquel documento en favor de los luteranos, también pues, podía subsistir. El caso es que, podríamos decir que para que nadie se pelee, se acuñó un principio muy interesante, entonces se manejaba más el latín, que decía cuius regiu eius religio, es decir, según el rey de cada lugar, esa va a ser la religión que se va a profesar. Claro, es fácil decirlo, ¿no? Lo que pasa es que, pues, no sé si en este estado hay pues, unos cuantos luteranos y otros cuantos católicos, pero el jefe es luterano, pues a los católicos se les iba a perseguir. Y viceversa, podríamos decir. La religión se convirtió en algo de dominio público, ya no era, pues qué sé yo, el Papa, los obispos, la jerarquía de la Iglesia, sino una cuestión meramente política. Los príncipes de este mundo podían manejar a su antojo.
Abdica Carlos V y con aquello queda el camino al poder absoluto de los reyes. Ellos no estaban muy dispuestos a aceptar ninguna otra autoridad que no fuera la suya. Algunos pues simple y sencillamente prescindieron de la autoridad del Papa en materia de religión, como había sucedido con Enrique VIII en Inglaterra, que él dijo, bueno, pues muy bien, Roma está muy lejos, a mí no me influye, yo decido. Bueno, hasta el más ferviente católico, Felipe II, intentó en varias ocasiones presionar en Roma para que los cardenales eligieran un papa a su antojo, un papa que él pudiera manejar fácilmente. Bueno, pues así estaban las cosas en aquel tiempo. Muchas cuestiones quedaron pendientes hasta la famosa guerra de los 30 años, de la que hablaré un poco más adelante. Bien, finalmente, con estas famosas dietas de Augsburgo, en 1566 se dieron validez a los decretos del Concilio de Trento en los estados alemanes. Pero bueno, el principio ya estaba sentado. Según el rey, esa es la religión. Eso es Alemania. Vamos a Francia. Durante el pontificado de Gregorio XIII tuvo lugar la terrible matanza de la noche de San Bartolomé. Ya la había yo mencionado en alguna otra lección. ¿Qué pasó? Catalina de Médicis, madre del rey de Francia, quiso eliminar a los calvinistas franceses, a los hugonotes. Bien, hubo alguno que otro hugonote destacado que murió en aquella catástrofe. Fue algo lamentable y la corte del rey informó al Papa, tergiversando los hechos, de manera que la noticia que le llegó al Papa lo llevó a agradecer que aquello hubiera sido en legítima defensa. Claro, si el Papa está diciendo, bueno, pues menos mal que nos defendimos y qué bueno que nos defendimos, bueno, pues en Francia aquello se malinterpretó, obviamente, ¿no? Pues se pensó que el Papa estaba, pues eso, alabando una serie de homicidios. Bueno, su sucesor, Sixto V, que reina de 1585 a 1590, fue un gran gobernante, como Pío V, el Papa famoso del Concilio de Trento. Era de origen muy humilde, entró muy joven a la orden franciscana, conservó durante todo su pontificado la sencillez de la pobreza franciscana, impulsó el orden de los estados pontificios, mandó desterrar a quienes portaran armas y se dedicaran al bandidaje. En fin, durante su pontificado, por ejemplo, se concluyó la colosal cúpula de San Pedro, de la Basílica de San Pedro. Se alzó el gran obelisco de la plaza, se construyeron varias partes del Vaticano, de la Biblioteca Vaticana, la Scala Santa, en fin, otros monumentos. Las consecuencias de la matanza de la noche de San Bartolomé fueron realmente nefastas. El último rey de la dinastía de los Valois murió todavía niño y el pretendiente al trono era Enrique de Navarra. A lo mejor desconocido para todo el mundo. Lo que pasa es que hay que precisar que él era calvinista. A Felipe II no le gustaba nada la idea de que el rey vecino fuera a ser calvinista. De manera que exigió a través de los embajadores de Francia que fuera desterrado, que él estaba incapacitado para reinar. Si no lo desterraban, el rey de España declararía guerra contra Francia. O sea, Felipe II estaba dispuesto a ir con toda su fuerza porque aquel era calvinista y aquí los calvinistas no tienen lugar, o sea, solo los católicos, ¿no? Bien, intervino el Papa Sixto V, que declaró: queremos la paz para Francia sin fomentar las ambiciones de una potencia extranjera. O sea, no quería que Felipe II pues arrasara. Y tampoco quería estar el Papa mismo a expensas de lo que Felipe II pudiera decir. Bueno, la tensión creció, el Papa murió en 1590, su sucesor fue Urbano VII, él solo
estuvo en el solio pontificio por 12 días, vino un cónclave que se tardó 2 meses en elegir al siguiente papa, Gregorio XIV, un hombre bueno, devoto, que murió 10 meses después. Su sucesor, Inocencio IX, solo vivió 11 meses, de manera que en año y medio hubo 3 papas y fue preciso elegir a un cuarto. Finalmente entra en la escena Clemente VIII, un hombre de gran fuerza interior, ascético, muy reflexivo, que tuvo la alegría de saber que Enrique IV, el rey de Francia, se había convertido del calvinismo al catolicismo. Bien, eso es a finales de siglo, en 1599. Yo creo que con eso se tranquilizó Felipe II. Pero bueno, así están las cosas en Francia. Saltamos a las Islas Británicas. No, porque decíamos, la historia de la Iglesia es muy dispar según la geografía, ¿no? Bueno, pues en Escocia, John Knox funda la Iglesia presbiteriana calvinista. Van adquiriendo distintos nombres, los distintos protestantes son de corte calvinista, pero reciben el nombre de presbiterianos. Bueno, él alentó la violencia contra los católicos. María Estuardo era viuda del rey de Francia, había intentado salvar la iglesia en Escocia, pero no lo había conseguido. Había sido acusada por un grupo de nobles y acabó refugiándose en la corte de su prima Isabel. Lo que pasa es que su prima Isabel era anglicana. Bien, Jacobo I, hijo de María, se convirtió en rey de Inglaterra en 1603, ¿verdad? Por más que era hijo de una ferviente católica, había sido educado en el protestantismo. De manera que al acceder al trono se convierte en anglicano. Hubo quien tuvo esperanzas, ¿no? Vamos a tener un rey católico finalmente, pero se hace anglicano. En fin, en 1605, un católico, Guido Fawkes, fue acusado de conspirar para hacer volar al rey y al parlamento en la llamada conspiración de la pólvora. Bueno, pues la reacción, como uno se podrá imaginar, no se hizo esperar. Incrementaron las persecuciones contra los católicos, se prohibió la educación católica, los sacerdotes no podían atender a los fieles, se impusieron fuertes multas a todos aquellos que no acudieran a los servicios anglicanos. Bueno, por aquel tiempo Felipe II envió su armada, la famosa Invencible, contra Inglaterra, poco antes, ciertamente, con el fin de expulsar a Isabel I del trono, con el fin de restituir a María Estuardo y pues también con una política española de antipiratería, porque parece ser que Isabel alentó la piratería, ¿no? Bueno, la famosa Armada Invencible no lo consiguió, de manera que pues, se pierde la esperanza de que Inglaterra vuelva al seno del catolicismo. En 1605 muere Clemente VIII y su sucesor es León XI o XI. Duró solo 25 días. Le sucedió Paulo V de 1605 a 1621. Él sí duró un rato más. Hombre de características similares a Gregorio VII, ¿no? Pero los tiempos ya eran otros. De manera que el poder del papado declinaba. Hubo grandes enfrentamientos, esto ya para situarnos un poco en Italia, se enfrentaba contra la República Veneciana. Bien, bueno, pues es un poco el mosaico de lo que está sucediendo en Europa y decíamos que pues todos son trifulcas, guerras por cuestiones políticas y religiosas. Llegamos así a la famosísima Guerra de los 30 años. Bien, esa guerra empezó como una guerra de religión entre protestantes y católicos,
Pero en el fondo, la religión no era más que el manto que cubría una serie de ambiciones nacionales y personales. Francia, por ejemplo, tenía pues eso, como primer ministro a un cardenal inglés. Lo que pasa es que él se alineó con los protestantes, ¿no? Porque quería la supremacía de los Habsburgo, ¿no? En Alemania. En fin, o sea, un merequetengue. No era tanto religiosa, más bien política, pero bueno, guerras de religión. La guerra empezó con una revuelta en Bohemia contra el emperador Fernando de Habsburgo, lo cual, bueno, pues llevó a una serie de consejeros imperiales a ser arrojados por la ventana, no estaban ahí tal, y pum, 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 aventaron a los consejeros, incidente conocido como la defenestración de Praga. Bueno, la verdad es que no se murieron, ¿no? Parece que cayeron sobre estiércol, lo único que perdieron fue la dignidad, pero bueno, aquello fue bastante trágico, porque los ejércitos imperiales pues fueron enviados, ¿no? a pelear. La situación dio un vuelco cuando el rey de Suecia entró en la guerra del lado protestante. Sus éxitos, según cuentan, fueron realmente espectaculares. Él habría podido convertirse en el primer emperador protestante, pero bueno, la intervención de los franceses al mando de una serie de mariscales muy abusados, pues resultó decisiva y finalmente se inclinó la balanza a favor de los protestantes. En fin, para 1648, con el final de la Guerra de los 30 años, con el Tratado de Westfalia o Westfalia, bueno, el caos más absoluto reinaba en la Europa central. Muchas ciudades, muchos pueblos estaban en ruinas. Alemania había perdido más de la mitad de su población. En algunas regiones, pues cerca del 60, 66, 70%. Bien, la verdad es que, pues por el lado de unos y de otros, es de vergüenza mencionar todo lo que sucedió. ¿Cuáles fueron las consecuencias de aquellas guerras? Bueno, pues el Tratado de Paz fue, dicen, la más inicua de las acciones. El principio mantenido en la dieta de Habsburgo, según sea el rey, esa va a ser la religión del pueblo, se aplicó a la letra. Y como en Alemania había por lo menos 343 príncipes soberanos, el país se convirtió en un rompecabezas católico-protestante. Principados, ducados, eran protestantes, eran católicos, y aquello, pues como uno se puede imaginar, fue un verdadero caos. Se olvidaron de los derechos de la Iglesia, los príncipes arrebataron propiedades por aquí y por allá, en el tratado ni siquiera se mencionaba al Papa. Poco a poco la gente fue olvidando el sentido más profundo de la religión, es decir, el misterio de Dios, aquello se opacó. Poco a poco el hombre irá ocupando el lugar de Dios en la filosofía. Lo que pasa con esto es que la naturaleza humana o acepta la trascendencia de Dios o la religión se convierte en algo meramente racional, en algo que uno con la cabeza, vamos a decir, va produciendo. Si no se acepta el misterio de Dios, se acepta el misterio en cualquier otra parte. Bien, pues no es raro que a raíz de la Guerra de los 30 años despuntara, por ejemplo, la francmasonería, algunas otras sectas llenas de ritos y de simbolismos que de alguna manera se centran en la magia, en el espiritismo, ¿verdad? Pero pues no tienen nada que ver con el misterio de Dios. Es un poco la consecuencia del protestantismo en aquellas zonas europeas. Bueno, pues aquí lo dejo. Más adelante continuaré un poco con el siglo XVII, con el siglo XVIII. Muchas gracias. Aquí termina esta lección y no quiero dejar de invitarte a suscribirte al canal. Vas a encontrar cursos sobre la fe, la moral, los sacramentos, la historia de la salvación. No dejes de compartirlo. Muchas gracias.